Hay hombres que no buscan el poder para sí mismos, sino para lo que ellos consideran una verdad absoluta, una misión divina que no admite dudas ni debilidades. Tomás de Torquemada no era un general sediento de sangre, ni un rey ambicioso. Era un fraile dominico, un hombre de oración y austeridad, que dormía sobre tablas. No probaba la carne. Pero tras esa fachada de humildad religiosa, latía una voluntad de hierro, que decidió que España debía ser purificada, aunque para ello hubiera que pasarla por el fuego purificador de la hoguera. La huella de Torquemada no se escribió con tinta, se escribió con las cenizas de miles de personas. Ve con el miedo que se filtró por las rendijas de cada hogar de la península. En este canal no te vamos a contar el cuento del villano de Leyenda Negra. Te vamos a contar la historia del martillo de los herejes, el hombre que convirtió la fe en una maquinaria judicial implacable. Ve el secreto en su arma más letal. Si buscas una historia de tolerancia y matices, este no es tu lugar. Aquí diseccionamos la huella de la purificación, esa marca terrible que queda cuando un hombre decide que es el único capaz de distinguir el trigo de la cizaña en el jardín de Dios. Como un confesor real, terminó creando una red de espionaje y tortura que duraría siglos, haciendo que incluso los conversos más leales temblaran al escuchar su nombre. Quédate, porque lo que vas a escuchar es la anatomía de un fanatismo que no conocía la piedad, donde la salvación del alma justificaba el tormento del cuerpo. Si quieres entender el precio de la unidad religiosa, ve lo que sucede cuando la fe se une al brazo del Estado. Suscríbete ahora. Aquí no pedimos perdón. Desenterramos la hoguera. Imagina la Castilla de 1480. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, buscan la unidad de sus reinos, pero ven en los judíos conversos una amenaza invisible, una sospecha que corroe la fe del pueblo. Torquemada, el confesor de la reina, les ofrece la solución. El santo oficio de la Inquisición no era solo religión, era control absoluto. Torquemada organizó el caos, creó manuals de interrogatorio, redes de informantes familiares. Ve el temido auto de fe. Ese espectáculo de humillación y fuego que servía de advertencia para todos. Él creía sinceramente que estaba salvando a España de la perdición. Caminaba por los pasillos de los conventos con su hábito blanco y negro, con la mirada perdida en un cielo que él imaginaba exigente y severo. Para él, la duda era un pecado. Ve la compasión, una tentación del demonio. Bajo su mando, miles fueron denunciados por un susurro, por una costumbre antigua, o simplemente por una envidia vecinal. Esa es la esencia de la purificación. No busca la verdad, busca la conformidad a través del terror sagrado. Si este viaje por los tribunales del secreto, donde nadie era inocente, hasta que se demostraba lo contrario, te hace sentir el frío de la injusticia divina. Suscribid. Aquí solo caminamos con los que se atreven a cuestionar la luz que quema. Torquemada estaba a punto de presenciar la expulsión definitiva de los judíos de España en 1492. Él no quería solo barcos llenos de desterrados. Quería un reino donde cada pensamiento fuera vigilado
por el ojo de Dios, o mejor dicho, por el suyo. Torquemada Trea, la purificación, de quien no tiene miedo, a las cenizas, ve por eso mismo. Su sombra se proyectó sobre España durante siglos. Prepare, porque los archivos de la Inquisición se están abriendo. Ve el fuego, está a punto de saltar de la página. El miedo no entraba en los hogares de Castilla con el estruendo de los tambores. Entraba con un susurro, con una mirada esquiva. Ve con el sonido de unos pasos lentos que se detenían frente a la puerta, en mitad de la noche. Bajo el mando de Tomás de Torquemada, la Inquisición no era solo un tribunal, era una red invisible, que lo veía todo, lo oía todo, lo recordaba todo. Una maquinaria de control, que transformó la fe en una vigilancia constante. Imagina un mundo donde tu vecino, tu hermano o tu propio hijo podían ser los informantes de un sistema que no necesitaba pruebas. Solo sospechas para arrancarte de tu cama. Ve lanzarte a las celdas secretas del Santo Oficio. Torquemada perfeccionó el arte del secreto. Los acusados nunca sabían quién los había denunciado, ni de qué se les acusaba exactamente, dejando que su propia conciencia, ve el miedo, hicieran el trabajo de los verdugos. Si te hiela la sangre, pensar en cómo un solo hombre pudo convertir a toda una nación en un nido de sospechosos. Suscríbete ahora mismo. Aquí no analizamos solo la religión, analizamos la psicología del terror absoluto, ese que se disfraza de salvación para devorar la libertad. Únete a nuestra legión de sombras, antes de que el martillo de Torquemada caiga sobre la historia. En las profundidades de las cárceles inquisitoriales, el tiempo se detenía. Ve la luz era un lujo olvidado. Torquemada no buscaba la muerte inmediata, buscaba la confesión, el arrepentimiento público, que validara su misión. Para él, el dolor del cuerpo era un precio pequeño, comparado con la salvación eterna. Ve por eso, los instrumentos de tormento eran herramientas de misericordia divina. Tomás de Torquemada no murió rodeado de las llamas que él mismo alimentó durante décadas. Murió en el silencio gélido del monasterio de Santo Tomás, en Ávila, envuelto en el mismo hábito austero con el que había aterrorizado a todo un reino. Aquel septiembre de 1498, el hombre que se creía el martillo de Dios cerró los ojos por última vez, dejando tras de sí una España que ya no era la misma, una nación donde la fe se había vuelto un arma. Ve el vecino, un enemigo potencial. Se fue de este mundo, convencido de su santidad, creyendo que cada confesión, arrancada en el potro, ve cada cuerpo, consumido en la hoguera, eran peldaños de oro, en su escalera hacia el cielo. Pero lo que Torquemada dejó, no fue solo una unidad religiosa impuesta por el hierro, fue una cicatriz de sospecha, un rastro de cenizas, que el viento de los siglos no ha podido dispersar. Si te estremece pensar en un hombre que, incluso en su lecho de muerte, no conoció el remordimiento, porque su fanatismo era su única brújula. Suscríbete ahora mismo. Aquí no solo rescatamos nombres, rescatamos las sombras de los que pagaron, con su vida, el precio de una pureza imposible, exigida por un verdugo, con rosario. Únete a nuestra comunidad de sombras, antes de que el último rescoldo se apague en la memoria. El legado de Torquemada no terminó con su último suspiro. Las reglas que él escribió
los tribunales que él organizó. Ve el miedo que él sembró. Continuaron proyectando su sombra sobre España durante más de 300 años. Fue Torquemada, hacia Bofill, que salvó el alma de un país, o fue el arquitecto de una de las épocas más oscuras y crueles. La respuesta no está en los decretos, está en el silencio de las miles de familias rotas, en los nombres borrados. Ve en el terror que todavía susurra desde las piedras de los palacios. Torquemada nos enseñó que la fe, cuando se divorcia de la humanidad, se casa con el poder absoluto, puede convertirse en la fuerza más destructiva de la tierra. Su huella no se encuentra en las iglesias, sino en el vacío que dejaron los expulsados. Ve en la mirada temerosa de los que tuvieron que ocultar quiénes eran realmente. Hoy, su tumba en Ávila es un recordatorio mudo de que el fanatismo siempre deja una marca de fuego, una huella que nos advierte sobre los peligros de creerse el único intérprete de la voluntad divina. Antes de cerrar este altar de la purificación, ve el fanatismo. Si este viaje ha despertado en ti la necesidad de proteger la libertad, quédate con nosotros. Aquí no contamos historias para que te sientas seguro. Contemos verdades para que sientas el calor de las hogueras que el tiempo intentó sofocar. Suscribid, ve, ayúdanos a rescatar las sombras de los que, frente al martillo, mantuvieron la luz de su verdad encendida. Porque las cenizas pueden enfriarse, ve los tribunales desaparecer, pero la huella de la purificación a través del miedo es, por definición, eterna. Sazlandir Mamadni, Tomás de Torgado, Cres, Atenca Forma. Ve el altar, firma del canal. Si hoy, Tomás de Torquemada fuera representado en nuestro altar de sombras, no tendría un bastón de mando de oro o una mitra episcopal. Tendría un puñado de cenizas grises, contenidas en un pequeño frasco de cristal negro, un manual de inquisidor, con las páginas amarilladas. Ve anotaciones sobre cómo detectar la duda, una capucha de verdugo, doblada con una precisión aterradora, y una vela negra, cuya llama parece no dar luz, sino consumir la realidad. No para celebrarlo, como un defensor de la fe inmaculado, no para ignorar el rastro de dolor que su dogma impuso, sino para recordar la gran verdad de este canal. Toda huella deja sombra. Anda en la sombra de Torquemada. Vemos el reflejo de lo que sucede cuando permitimos que el fanatismo apague la luz de nuestra propia humanidad. La historia no necesita solo fe, necesita compasión. Esto fue la huella que dejaron